mi nombre es Julio Caballero, soy profesor de la Universidad de Talca y te voy a hacer la mini charla cómo diseñar moléculas para el sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina. Esta charla te la hago en el marco de mi proyecto Fondesit. Lo primero que te voy a explicar para que entiendas mi charla es que las proteínas están compuestas por aminoácidos y los aminoácidos son estructuras químicas orgánicas que están compuestas fundamentalmente por carbono, oxígeno y nitrógeno, y en algunos casos también van a contener átomos de azufre. Tenemos que hay 20 aminoácidos esenciales que están en las proteínas en los organismos vivos, y esos aminoácidos, que son 20 en total, se pueden representar con letras para su mejor entendimiento, donde tenemos las 20 letras acá que representa cada uno de los aminoácidos, y vamos a ver que esos aminoácidos se van a enlazar uno con otro de manera que van a formar una secuencia lineal, y esa secuencia lineal es la que va a constituir una proteína. Vamos a ver que cada una de estas letras va a representar cada una de las estructuras químicas que encierra la letra, pero con esta manera más sencilla podemos entender la forma de una proteína. Ahora, la secuencia de proteína, que se extiende como una cadena lineal con un tamaño determinado, se va a enrollar, y eso va a hacer que tengamos estas estructuras que de manera tridimensional podrían tener acercamientos entre algunos aminoácidos que estén a distancias grandes dentro de la secuencia. Ahora, vamos a ver que a esta secuencia se le va a asignar un número para cada aminoácido. Por ejemplo, este aminoácido M, que lo tenemos por acá, es metionina, va a tener el número 1. La G, en este caso glicina, va a tener el número 2, y así consecutivamente. Por lo tanto, si me refiriera al aminoácido, no sé, 300, quizás está por esta zona, y va a ser uno de estos aminoácidos aquí, quizás, que va a estar dentro de la proteína. Pero puede suceder que ese aminoácido en la posición 300 esté cerca del aminoácido en la posición 1, porque tenemos un enrollado que podemos apreciar aquí. Ahora, otra característica de las proteínas es que muchas veces estas tienen sitios de unión a moléculas. Y vamos a ver que estas moléculas van a ser diseños químicos que podrían ser así pequeños. Estos diseños químicos podrían llegar a ser medicamentos, ya que su acción sobre algún sitio de la proteína va a provocar ese efecto. Ahora, estas interacciones que va a tener la molécula, posible medicamento, con el sitio de la proteína, se va a deber a los aminoácidos que van a estar en la zona donde se acerca esta molécula. Y según lo que se encuentre, podría tener interacciones hidrofóbicas o interacciones apolares, y además interacciones polares. Y estas interacciones polares vamos a ver que son fundamentalmente enlaces de hidrógeno, y los enlaces de hidrógeno se van a formar cuando tenemos un hidrógeno entre dos átomos de oxígeno, dos átomos de nitrógeno, un nitrógeno y un oxígeno, o un oxígeno y un nitrógeno. Además, podrían también formarse estas interacciones debido a la presencia de metales, ya que algunas proteínas, como la que vamos a analizar ahora en un momento, van a tener metales en los sitios de unión. Podemos encontrar las estructuras de proteínas en el sitio Protein Data Bank PDB, que está al alcance de cualquier usuario. Ahora, vamos a ver que no cualquier usuario va a saber trabajar con este sitio, que está hecho fundamentalmente para especialistas. En este sitio podemos encontrar muchas estructuras, entre ellas tenemos la estructura de la enzima convertidora de angiotensina, que es la que nos interesa en este caso. La estructura de esta proteína la tenemos acá. Fíjense el enrollado del cual les hablaba, y fíjense también que en esta estructura tenemos a una molécula en el sitio de unión, y podemos ver que en el sitio de unión también hay un metal, que en este caso es Zn 2+. Si hacemos un acercamiento, podemos ver que la molécula, que podría ser un posible medicamento, tiene interacción en este sitio con grupos afines. Aquí no está representado todo, pero podemos ver que se forman algunas interacciones entre la molécula y algunos aminoácidos que se encuentran en el sitio.
vamos a ver que esas interacciones entre la molécula y los aminoácidos que se encuentran en el sitio son fundamentales a la hora de hacer un diseño. Aquí podríamos desaparecer esta molécula y podríamos hacer cálculos para ver cómo otras moléculas se colocan en el sitio. Sin embargo, es conveniente estudiar el sitio antes de empezar a trabajar en este tipo de cálculos, y vamos a hacer un análisis para ver cómo uno puede hacer un procesamiento del sitio para tener mejores resultados a la hora de hacer este tipo de cálculo. Si ubicamos nuevamente nuestra molécula, vamos a poder analizar una característica muy importante de este sitio. Vamos a ver que se van a formar varios pequeños bolsillos que van a ser muy importantes a la hora de hacer un diseño. Estos bolsillos van a ser 4 fundamentalmente. El primero, que les tengo señalado aquí, es el llamado bolsillo S2'. Más acá hacia la izquierda vamos a tener el bolsillo S1'. Aquí, después de una interacción de la molécula con el SIN2+, vamos a tener otro sitio que va a ser el S1. Y después vamos a tener el sitio que sería el S2. Nótese que los sitios que se encuentran a la derecha del SIN son los sitios prima, S1' y S2', alejándonos del SIN. Mientras que hacia la izquierda vamos a tener los sitios que no son prima, o sea, S1 y S2, o sea, 1 y 2, alejándonos también del SIN. Estos pequeños bolsillos van a tener ciertas características según los aminoácidos que estén a su alrededor. Ahora, el esquema que vimos previamente lo podríamos representar de una manera más gráfica aquí. Tendríamos aquí los 4 grupos que van a ocupar los bolsillos S2', S1', S1 y S2. Pero también quisiera señalar estos otros grupos que están acá, porque estos grupos van a ser muy importantes, ya que ellos van a encargarse de que la molécula sea atrapada. O sea, la molécula va a tener que ser atrapada por algunos grupos, de manera que esos van a ser grupos de agarre, mientras que los otros grupos van a insertarse en los bolsillos. Si estos grupos de acá no se agarran, entonces el bolsillo no va a quedar bien ocupado. Por lo tanto, estos grupos que tengo representados acá, que va a estar uno antes del sitio S2', otro entre el sitio S1' y S2', otro va a ser la interacción directamente con el SIN, y el otro va a estar entre el grupo S1 y S2. Esos 4 grupos van a ser muy importantes para atar a la molécula al sitio de unión. Y eso es lo que podemos aprovechar para hacer un diseño de manera más racional. Veamos entonces los grupos representados aquí, los que están, los grupos que definimos como grupos de agarre. Comencemos con el primero de acá. En el primero de acá vamos a tener que es el grupo final. En este grupo final vemos que van a haber interacciones con estos aminoácidos que están acá. Recuerden que les había dicho que los aminoácidos tienen las letras que nos identifica el tipo de aminoácido y el número que se refiere a la posición en la secuencia. Y como está enrollado, podemos tener aminoácidos de un número muy diferente cercanos uno a otro. Entonces aquí tenemos el aminoácido Q259 o glutamina 259, tenemos I498 o tirosina 498 y K489 o lisina 489. Entonces, estos 3 grupos van a estar encargados de agarrar a la molécula aquí, justamente al final. Si nos movemos un poco hacia la izquierda, vamos a encontrarnos el segundo grupo, el que se encontraba entre S1' y S2'. Bueno, ese se va a agarrar por estos dos aminoácidos, que serían H331 y H491. Ambos H son histidinas. Estas histidinas serían las encargadas de agarrar a este segundo grupo de acá. Vamos a ver que va a haber un grupo central, que es el que va a interactuar con el SIN. Y si nos movemos más a la izquierda, nos encontramos el último grupo, que va a ser el que se va a encontrar entre S1 y S2,
que va a ser un aminoácido solamente, alanina 334, A334. Ese aminoácido va a formar dos enlaces de hidrógeno para agarrar a la molécula aquí al final. Fíjense que todas las interacciones que vimos acá son enlaces de hidrógeno, excepto la que se origina con el zinc, que es una interacción con el metal. Bien, teniendo en cuenta ese análisis, podemos terminar con este esquema. Aquí podemos tener una interacción al final, que la vamos a llamar C1, que tiene que ser con los aminoácidos que antes mencioné, Q259, K489 y 498. Esa interacción puede ser de tipo enlace de hidrógeno. Acá vamos a tener otra interacción que le llamamos VC2, que va a ser con dos histidinas, histidina 331 y histidina 491. Aquí tenemos otra interacción que le llamamos VC1, que va a ser con el zinc 2+, y aquí vamos a tener otra interacción, otras dos interacciones que llamé C2 y C3, que van a ser ambas con la alanina 334, que se encuentra en esta zona. Bien, estas interacciones van a ser esenciales para tener un buen diseño y tenemos que aprovecharnos de ese conocimiento. De hecho, si revisamos algunos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a ver que cumplen con esto. Enalapril, que es uno de los inhibidores más conocidos, tiene las interacciones C1, VC2 y VC1. Y no llega a tener C3 y C2 porque la molécula se corta repentinamente. O sea, la molécula solamente llega hasta esta región y más acá no llega. O sea, estos son los fármacos que son más antiguos. Asimismo pasa con lisinopril, que es otro de los más conocidos también. Solamente va a tener C1, VC2 y VC1. Sin embargo, esta es una de las moléculas que se diseñó posteriormente, que no pasó a ser un fármaco comercializado, pero que sí podemos ver que presenta todas las interacciones, C1, VC2, VC1, C2 y C3, todas las que presenta el esquema. Esto nos está indicando que si queremos hacer un diseño de moléculas, debe cumplir con este esquema. Si la molécula llega, es alargada, es más larga, entonces debe cumplir con C2 y C3. Si no, podría cumplir solamente con C1, VC2 y VC1, como aparece en las moléculas más conocidas como enalapril y lisinopril. Bien, ¿qué hacemos con este esquema? Bueno, una vez que tenemos este esquema que hemos elaborado acá, según el análisis del sitio activo, podemos hacer algo a través del uso de computadoras. Sí, la computadora puede recibir este esquema y hacer un tipo de cálculo donde voy a poder estudiar cómo una molécula orgánica interacciona en el sitio activo, pero viendo todas las interacciones de manera bien pensada. O sea, vamos a poder tomar este esquema para hacer definiciones y hacer una búsqueda de cómo las moléculas pequeñas, posibles medicamentos, interaccionan con la proteína, donde la estructura de la proteína la vamos a encontrar en el sitio PDB del cual les hablé antes. ¿Cuál es el tipo de cálculo que me permite hacer eso? Bueno, vamos a ver que el tipo de cálculo se llama docking, y el docking, o conocido también como docking molecular, en español podríamos decir que se llama acoplamiento molecular, lo que va a hacer es investigar cómo un grupo de moléculas, interaccionan en el sitio activo de una proteína para formar estos complejos que vemos, como los que vemos acá. Vamos a ver que el docking molecular va a ser un cálculo que puede ser muy sencillo, ya que vamos a ver cómo ocurre esta interacción. Se puede hacer en computadoras, o sea, se hace en computadoras, y a través del uso de una computadora podemos tener una información muy interesante, muy relevante, que puede ser usada para el trabajo en el desarrollo de la industria farmacéutica. Por último, te quiero incentivar a que conozcas la carrera de Ingeniería Civil en Bioinformática de la Universidad de Talca. Allí se forman profesionales que son capaces de hacer este tipo de trabajo con computadoras para hacer investigación científica. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Julio Caballero. Me despido. Gracias nuevamente y chao.